Palabra de fuego, el fuego de tu amor, quema en mis entrañas. Bienvenidos. Celebramos la memoria de San Antonio de Padua, pero se le conoce con el nombre de ciudad italiana de Padua, donde murió y donde se veneran sus reliquias. Posiblemente sea el santo más popular de todo el santoral. El Papa León XIII lo llamó el santo de todo el mundo, porque su imagen y devoción se encuentran por todas partes. Un biógrafo de su tiempo decía de él que era poderoso en obras y en palabras. Su cuerpo habitaba en tierra, pero su alma vivía en el cielo. Es patrono de mujeres estériles, de los viajeros, albañiles, panaderos. Muchos le siguen invocando cuando pierden un objeto o andan buscando un buen esposo o esposa. Gracias, Señor, por este encuentro, por este lugar, por permitirnos estar aquí en tu presencia, dándote gracias, bendiciéndote. Hoy el Evangelio de San Mateo, hay un momento donde Jesús le dice a sus discípulos: se ha dicho en la ley que no debes de jurar por el nombre de Dios en vano, porque el que jura comete pecado. Y es cierto, cuando nosotros juramos, estamos cometiendo un pecado, porque estamos anteponiendo lo que es verdaderamente nuestra palabra y estamos anteponiendo a Dios. Se puede decir a nivel jurídico y a nivel eclesiástico que muchas cosas se dice: y juraréis que vas a decir la verdad. Pues si lo tomamos desde esta perspectiva, no estamos cometiendo un pecado, pero hoy el Señor va mucho más allá de lo que es el pecado como tal. ¿Qué es el pecado? El pecado, recordemos que es la ausencia de Dios. Cuando yo juro por el nombre de Dios, hoy de un mundo donde existen tantas noticias falsas, donde no existe credibilidad, donde no hay un verdadero sentido de una noticia que sea cierta. Hoy nos han bombardeado con una serie de cuestionamientos si lo que estamos viviendo a nivel mundial es falso, es cierto. Aquí Jesús, la invitación que hace es que lo que nosotros hagamos y nosotros digamos sea siempre un testimonio vivo. De nada sirve a nosotros como discípulos del Señor mostrar o hablar, pero no practicar. Hoy lo primero que entonces nosotros debemos hacer es que lo que digamos esté acompañado de la praxis, esté acompañado de la práctica, de un verdadero sentir en el Señor, de un encuentro, de que se vuelva la palabra acción. La palabra no se puede quedar simplemente en una lectura, es en un accionar, y no tenemos por qué jurar el nombre de Dios. De hecho, cuando nosotros nos llenemos de Jesús, nuestra sola presencia debe ser como Jesús. A esto nos invita este Evangelio de hoy, a que analicemos y digamos: el Señor es primero que todo, pero como estoy en los caminos de Dios, como estoy siguiendo sus pasos, voy a poder ser un testimonio vivo de Él, en su palabra, en lo que Él nos muestra, teniendo en cuenta que somos humanos, que tenemos debilidades, que nos falta por crecer. Reconozcámonos pecadores delante del Señor. No nos convirtamos como el fariseo, aquel fariseo que va delante del altar a decir: yo he cumplido en la sinagoga, yo vengo a la escuela sabática, yo doy el diezmo, y no soy como aquel publicano. Mis hermanos, cada uno de nosotros debemos ser como el publicano, llegar ante el templo con un espíritu arrepentido, con un espíritu contrito y humillado, para que el Señor se gloríe en nosotros. Reconocer nuestro pecado es descubrir la misericordia del Señor. Hoy que esta palabra toque cada una de nuestras vidas y que podamos descubrir en el silencio y en el ser humano el rostro de Dios. El Evangelio de hoy se habla de la sinceridad a partir del valor y del uso del juramento. Aclaremos antes una cosa: jurar en sí mismo no es un error, como lo decía Elkin. Hasta el mismo derecho canónico prescribe el juramento. Jurar ante Dios puede constituir incluso una expresión de fe en quien todo está y quien está en todas partes, quien lo ve todo y quien interviene a favor de los justos. Pero lamentablemente se da el fenómeno de la mentira. Por ser tan universal, origina la triste experiencia de que nadie se fía de quienes hablan sin testigos. Por eso los tribunales de justicia exigen siempre testigos, y según los judíos, debían ser al menos 2.
Hoy además son frecuentes las noticias conocidas como falsas informaciones que son emitidas a través de los portales, prensa escrita, radio, televisión y redes sociales. Se difunden con la intención de engañar, inducir al error, manipular, desprestigiar o enaltecer algo o alguien para obtener ganancias. Ante tal fenómeno, hoy tan extendido, el juramento es la prueba de la existencia de la mentira. Si ésta no existiera, no habría necesidad alguna de acudir al juramento y el sí sería sí y el no sería no. Sabiendo esto, Jesús avisa sobre el abuso del juramento con sus advertencias. Aboga en la línea de que las relaciones humanas queden marcadas por la confianza recíproca. Basta con ser claros y sinceros. La sinceridad es comparable con la transparencia. Un cristal es transparente cuando está limpio. Una persona es transparente cuando es pura y no tiene segundas intenciones. Pidámosle al Señor y a la Santísima Virgen María que reconozcamos la grandeza del amor de Dios, la grandeza del nombre de Dios y jamás juremos en vano. Los psicólogos dicen que la mayor parte de las mentiras están dictadas por el miedo. Si persiste el miedo, la mentira puede degenerar en una mala costumbre, un modo de esconderse. Jesús, por el contrario, promueve la luz, la claridad, la transparencia. Que el Señor te bendiga, que te dé un corazón sincero y la valentía para decir siempre la verdad sin acudir a jurar en falso, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.